Es un tema preocupante. Se habla todos los días, pero poco o nada se hace. Y claro, los loteadores están haciendo su agosto en pleno julio, en todos los meses del año. Claro, tú bien recordabas que esto viene desde hace algún tiempo atrás, ¿no? Solamente nosotros, como colectivo socioambiental de Cochabamba, COSAC, estamos alrededor de unos 15 años denunciando... ¿15 años? Sí. Wow. Ya ha pasado rápido el tiempo, pero estamos desde entonces denunciando, estamos alertando, estamos intentando, estamos batallando con este fenómeno de los avasallamientos ilegales, la constitución de bandas articuladas de loteadores que lamentablemente han penetrado mucho a nuestras instituciones y que hoy por hoy están tan consolidados, están tan bien organizados y han identificado claramente a todas estas áreas periurbanas con los fenómenos migratorios que estamos sufriendo o que estamos viviendo los cochabambinos, pues un enorme negocio que les permite grandes ganancias, precisamente haciéndose de grandes extensiones de terrenos, la mayoría de ellos que pertenecían sobre todo a comunidades originarias bayunas y que eran de uso comunitario, y muchas de otras que pertenecían a propiedades privadas, como el caso emblemático que estamos conociendo recientemente en los medios de comunicación de la Hacienda Caneras. Sabemos que ya son clanes, ¿no es cierto? Pero es tan fácil llegar a un lugar, no sé, lotear y empezar a vender. ¿Es tan sencillo? Se ha vuelto... ¿No hay control? ¿No hay un control debido de parte de las autoridades? Se ha vuelto así de sencillo porque se ha perfeccionado con el tiempo el modus operandi, se ha perfeccionado con el tiempo el que en distintos puntos del territorio nacional, particularmente en La Paz, Oruro, Potosí, hayan, a través de instituciones, a través de cooperativas, a través de sindicatos, a través de gremios, claro, ¿de qué de gremios, o sea, gremios, sindicatos, cooperativas mineras que están bien organizadas, a las que estos loteadores ya tienen una relación y les ofrecen determinadas cantidades de terrenos que ellos identifican previamente como posibles pues presas de estos procedimientos, y que particularmente a través, y esto lo he dicho desde hace mucho tiempo atrás, a través de mecanismos como los de falsos procedimientos de saneamiento a través del INRAP, fundamentalmente, se hacen en muchos casos otorgar grandes extensiones de terreno. O sea, estamos hablando de complicidad. Estamos hablando... Porque hay instituciones que se encargan de esto y por están supuesto autorizando. No, además por ejemplo, en el caso del INRA, estos procesos de saneamiento, te cuento un caso muy específico rápidamente, precisamente en Caluyo, a orillas de la laguna de la Angostura, en la serranía, prácticamente a orillas de la Angostura, existían 60 hectáreas que el municipio de Arribieto, en gestiones pasadas, de hace alrededor de 15 años atrás, declaró como áreas de preservación. Esas áreas fueron identificadas y lo que hicieron es tratar de generar los requisitos que el INRA requiere para otorgar tierras del Estado a determinadas comunidades supuestamente originarias. Lo que hicieron es juntar una serie de nombres con lista, pidiendo $200, $300 para la inscripción. Esas personas figuraron y pasaron a ser un requisito, que es personas que supuestamente ancestralmente vivían ahí. La alcaldía de Arribieto certificó de que esos señores vivían ahí ancestralmente cuando vivían en otros departamentos, en este caso muchos de Potosí, y con eso el INRA pues viabilizó y le otorgó las 60 hectáreas a este grupo de loteadores. Nosotros intervenimos,
y denunciamos esto ante la Procuraduría General de la República, porque se trataba de un bien fiscal, y logramos recuperar, pero realmente... ¿Las 60 hectáreas? Las 60 hectáreas en favor del municipio de Arbieto, que realmente de muy mala gana inició acciones conjuntamente con nosotros, prácticamente los obligamos y los emplazamos y los denunciamos, y esto sirvió para... De todas maneras, los loteadores me siguieron un proceso por violar su derecho constitucional a la vivienda. Ah, ¿tienen derecho constitucional? Así es. Entonces, felizmente pudimos ganar ese proceso, pero este es un ejemplo, por ejemplo, para que veas cómo va funcionando alcaldía, cómo va funcionando INRA, a veces derechos reales, a veces en el caso del Parque Tunari, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, SERNAP, está involucrado directamente con todo el avance de la mancha urbana sobre la cota 2750 y dentro del Parque Tunari. La vista gorda es otro modus operandi en el que involucra a los municipios que tienen responsabilidad, pero también incluso hasta la Secretaría de la Madre Tierra, que debiera intervenir. O sea, todos están involucrados. Absolutamente, todos, digamos, de alguna manera juegan una parte de este engranaje. Interés económico, seguramente. Fundamentalmente, es, como dice un viejo adagio, por plata baila el mono. Para finalizar, ¿preocupa el Cerro San Pedro? Mira, mucha preocupación, además de este tema de la Granja Canelas, que estamos denunciando la no intervención de la Secretaría de la Madre Tierra ante la Asamblea Departamental por biocidio. Están muriendo de una manera muy dolorosa, de ver una importante cantidad de cabezas de ganado lechero de altísima calidad. Es un sufrimiento de esos animales. Estamos denunciando eso. Y por otro lado, estamos preocupados porque el municipio de Cochabamba todavía no toma las acciones necesarias para impedir que la serranía de Cerro San Pedro, en la quebrada de Yahuillahui, que es el área colindante entre el Country Club y la urbanización La Rinconada, en la parte trasera, se está procediendo, y ya se ha procedido, está certificado esto, lo hemos demostrado con pruebas, se han vendido alrededor ya de 200 lotes, y el loteador abiertamente ha dicho que hasta 300 no va a parar, y que entonces pues nos tendremos que enfrentar, los vecinos se tendrán que enfrentar con la presencia de esas 300 familias en el Cerro San Pedro, que sería un colapso para el ecosistema de la Laguna Alalay. ¿Por qué? ¿Por qué colapso para el ecosistema? A ver, hagamos entender a la población, al ciudadano en general, al ciudadano común, ¿por qué un daño al ecosistema? Primero porque la serranía de San Pedro se ha constituido en una reserva forestal, en una reserva de biodiversidad, tanto forestal como animal. Es un área que está empezando a ser cercada por todo el avance de la mancha urbana en Sacaba, en el Abra, en Arbieto, el Cercado. Se está constituyendo en un pulmón importantísimo para los cochabambinos de biodiversidad, por un lado. Y obviamente su urbanización implicaría la devastación total de esa área verde que presta servicios ambientales. Primero. Pero segundo, es de la serranía de San Pedro, particularmente de esa área de la serranía de San Pedro, que desde la única fuente de escorrentías acuíferas para la Laguna Alalay limpia. No tenemos absolutamente ninguna otra agua limpia que pueda nutrir la Laguna Alalay para su recuperación. Entonces, y además, ¿te imaginas lo que significarían 300 familias inicialmente, que eso seguramente se multiplicaría rápidamente, que sin servicios como los que no cuenta esa área y a los que no se les podría otorgar por las restricciones legales que existe al municipio, implicaría pues una serie de, sobre todo, de devastación particularmente del ecosistema en el subsuelo y en las napas freáticas, que contaminarían las aguas que fluyen hacia la laguna. Lo llenaríamos de cemento.
Lo llenaremos de cemento y lo llenaríamos de cloacas que hoy por hoy ya están contaminando. Si Cerro Verde, si Alto Cochabamba son las fuentes de contaminación de la laguna Alalay, imagínate lo que sería de este otro lado, sería realmente muy difícil ya recuperar la laguna. Definitivamente, y lo que a mí me preocupa es este daño a la biodiversidad que se está haciendo, no solamente en este sector, en general, en el área metropolitana de Cochabamba. Claro, en general, y todo en el área metropolitana, tu invitado de Misicuni debiera estar muy preocupado, nos hablaba de 4.000 hectáreas, creo, que se están habilitando, no, de 400 a 500 hectáreas más que se beneficiarían del proyecto Misicuni, pero ¿dónde? ¿Dónde? Si en el Valle Central, donde está el eje metropolitano, se están perdiendo masivamente las extensiones cultivables. Los municipios están ampliando sus manchas urbanas de una manera absolutamente desmedida y caótica, pero fundamentalmente no lo están haciendo en muchos casos, como en el caso de Arbieto, como en el caso de otros lugares como Vintos y Pecipe, se están habilitando lotes y se está devastando la campiña cochabambina para vender lotes de engorde, que ni siquiera son para construir viviendas, sino que simplemente se constituyen en una forma en la que conviene más invertir en un lote que tener tu plata en el banco, porque de esa manera en el engorde y en el proceso de plusvalía que va generando la compra de áreas urbanas y que luego el municipio en áreas rurales, que luego el municipio las vuelve en áreas urbanas, inmediatamente el precio sube y ahí simplemente estás convirtiendo a la tierra en una mercancía. Solamente se está pensando en eso. No se está viendo, se ha olvidado lamentablemente esas áreas que eran pulmones, que son pulmones, esas áreas verdes. Se está devastando, se está haciendo desaparecer la Claro, realidad. ahora se nos habla de que de 400 vamos a pasar a 500 hectáreas beneficiadas del proyecto Misicuni. ¿Tú sabes cuántas hectáreas tenía que haber favorecido el proyecto Misicuni cuando empezó y cuando ya la represa estaba terminada hace 15 años? ¿Cuántas? 15.000 hectáreas. Ahora, con mucha alegría, nos anuncian que van a pasar de 400 a 500. ¿Qué ha pasado con todas las demás? ¿Qué ha pasado con las más de 14.500 hectáreas que hemos perdido de productividad agrícola? O sea, los fenómenos de migración evidentemente son imparables, pero una cosa son los fenómenos de migración ordenada y legal y otra cosa son estos fenómenos que están devastando totalmente la productividad y las áreas verdes y áreas protegidas de nuestro valle. Jaime, yo quiero agradecerle mucho por acompañarnos. ¿Algo que estemos olvidando, algún detalle para finalizar? Bueno, simplemente llamar a la conciencia de los cochabambinos para que un poco pongamos a pensar no solamente en este vínculo que tenemos con la tierra, que tenemos con la naturaleza, que tenemos con la necesidad de seguir produciendo y tener una alimentación propia los cochabaminos, sino que esta necesidad de dejarles a las nuevas generaciones un lugar sano para vivir. Y que nos van a reclamar. Que nos van a reclamar. Y con todo derecho. Y que ya estamos empezando a sentir las consecuencias. Solamente cada vez que vemos incendios en el Parque Tunari o cada vez que viene una torrentera y devasta y causa muerte, es cuando más o menos reaccionamos. Pero mientras eso circunstancialmente y cíclicamente no sucede, nos ponemos a pensar en otras cosas y tenemos otras prioridades. Hay que exigirle a nuestros gobernantes, particularmente regionales, que asuman su responsabilidad y piensen en que la prioridad es la capacidad productiva, es la naturaleza y es el futuro de nuestros hijos. O sea, estamos perdiendo ese dicho tan importante, el granero de Bolivia. Bueno, eso ya no existe. O sea, se perdió totalmente. Eso ya es un sueño del pasado, ¿no? Podemos decir el mercado de Bolivia, podríamos decir, ¿no es cierto? O podríamos decir, qué sé yo, el parqueo de Bolivia, ¿no?
no existe. Los cochabambinos hemos perdido no solamente identidad, sino hemos perdido nuestra presencia, hemos perdido protagonismo en la economía nacional, porque no solamente en eso, sino en otros temas nos hemos quedado a raíz de nuestra poca visión de lo que realmente queremos construir para nuestro futuro. Qué lamentable, sin duda. Jaime, yo le agradezco mucho por acompañarnos. Lo estamos convocando en otra ocasión. Un placer. Gracias. La visita de Jaime Ponce Blanco, representante del COSAC, un tema que preocupa, del cual se habla constantemente y que tiene que ver con avasallamiento. Usted ha escuchado al representante de COSAC, los detalles, los pormenores, lo dejamos, por supuesto, a su criterio.